más estar aquí con ustedes es para mí un motivo de alegría, de dicha, porque ustedes son unas personas muy especiales. Yo he visto el amor del Padre a través de ustedes. He visto cómo ustedes tienen un aprecio por uno, es muy especial y por eso le doy gracias al Señor. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno. Yo he visto la necesidad de hablar de la paternidad de Dios, porque aún personas jovencitas y jovencitos allí en la iglesia donde, pues donde me congrego aquí en la iglesia central, me dice mi hermana Lorena que hay personas, niñas, jóvenes, que les falta tanta paternidad, que a pesar de que tienen a sus padres vivos, les falta paternidad. Y eso yo pienso que es un déficit muy grande que hay a nivel general en el mundo entero, la paternidad. Y descubrir que Dios es nuestro Padre es una bendición muy grande. Ayuda para mejorar nuestra imagen, para levantar la estima que tenemos, que a veces tenemos una estima muy bajita. Entonces trae muchas bendiciones y yo espero que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones de la paternidad divina, así se llama. Y el texto que seleccioné, primera de Juan capítulo 3 del 1 al 3. Primera carta del apóstol Juan, de este gran apóstol Juan, al que nosotros amamos mucho también, que escribió tantas cartas, un evangelio, el libro de Apocalipsis, esas 3 epístolas, y donde enfatiza tanto en el amor de Dios. Él habla mucho acerca del amor y el amor que hemos de tenernos unos a otros. Vamos aquí a leer la palabra, primera de Juan, primera carta de Juan 3 del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué gran amor del Padre, que seamos llamados hijos de Él. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, cuando Él se manifieste sabremos lo que somos realmente en Él, con cuerpos glorificados. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Él es santo, como Él es puro. Así nosotros también debemos de ser santos y puros y purificarnos cada vez más. Como Padre, sus hijos tienen que ser igual a Él, santos, porque Él es santo. Padre, a ti te alabamos en esta hora y te exaltamos, Dios. Qué bueno, Señor, y qué privilegio y qué bendición tener, Señor, la convicción, tener el conocimiento, tener la certeza de que somos hijos tuyos, Señor. Y es una gran bendición, porque hemos dejado de ser hijos naturales, hijos que no tienen Padre celestial, hijos naturales. Hemos pasado también por la adopción, porque tu palabra nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos que hemos sido adoptados hijos tuyos, por lo cual clamamos Abba Padre. Pero también, Señor, qué bendición, después de pasar a ser hijos y ser adoptados, también ser engendrados como hijos tuyos, Señor, como lo dice tu palabra en Juan 1, capítulo 1, versículo 3, los cuales son engendrados, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Cuando recibimos a Cristo y cuando creemos en Él, Él nos da esa potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Y allí es cuando llega este engendramiento tan especial, engendrados por Dios, por el Padre. Muchas gracias por la iglesia, por la congregación. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que tú les continúes bendiciendo, Señor amado. Que este mensaje sea de gran bendición para cada uno y nos apropiemos de esta paternidad, de esta nueva posición de hijos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Es una gran bendición y
Y el propósito, mis hermanos, es ese, conocer los principios, porque uno siempre que da un mensaje, por lo regular tiene un propósito. El que predique sin un propósito, entonces prácticamente va a hablar de todo. Hay muchas personas que hablan de todo porque de pronto no tienen un propósito dentro del mensaje. Y el propósito de este mensaje es precisamente que conozcamos los principios paternales de Dios a través de su palabra. Su palabra la que nos da dirección y el Espíritu Santo. Sacar de la orfandad a muchas personas que no tienen esa paternidad definida en sus vidas. Sacarlos de esa orfandad, porque es que hay personas que aún le dicen a uno, es que yo me siento tan huérfano, pero es que hay que mirar en la paternidad divina. Aunque sí, una persona una vez hablando acerca de la paternidad, me dice, yo tengo un hijo que su padre lo abandonó desde pequeño, se fue, me dejó a mí sola, a él, y a él le hace falta esa paternidad. Y usted dice que usted ama mucho a sus hijos, porque es una realidad, yo amo mucho a mis hijos. Y yo decía, yo quisiera haber tenido más hijos, porque es que yo amo a los hijos. Y entonces ella me dijo, si usted ama tanto a sus hijos, pues aquí tiene uno más. Y yo le dije, bueno. Y sí, yo hablé con el joven y realmente le faltaba mucha paternidad y mucho cariño. Hay personas que les falta un abrazo del padre. Hay personas que se sienten abandonados, que nunca han recibido una palabra, una palabra motivadora de sus padres. Entonces todo eso les va causando un vacío y una falta de paternidad. Y a veces esas cosas hacen que a las personas se les dificulte tener una buena relación con el Padre Celestial, por lo que los padres biológicos de pronto han hecho en ellos, entonces les cuesta relacionarse con Dios como su Padre. La idea es que mejoremos todo esto y que nos apropiemos y que el Señor nos ha dignificado de esa manera tan especial. Y como les digo, es un gran privilegio conocer esta posición de hijos. Eso es muy reconfortable. Eso es muy motivador, mis hermanos. Saber que el Dios, el creador, el dueño de todo el universo, es el Padre de uno. Es el Padre de cada uno de nosotros. Es algo muy especial. Entonces, a través del mensaje podemos vivir la paternidad de Dios en nuestras vidas. Obtener esa sanidad interior, como les decía. Sí, mis hermanos, si hay vacío, si hay algo en sus vidas, ese vacío, esa falta de paternidad, a través de este mensaje, tú te vas a sentir muy motivado y le vas a dar gracias a Dios diciéndole, Señor, gracias por colocarme en esa posición de hijo, por ser mi Padre Celestial y sobre todo porque a partir de ese momento donde uno ya tiene conciencia de que realmente Cristo nos ha dado esa posición, porque así está escrito en la palabra en Juan 1:2, que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya uno con esa confianza puede dirigirse a Él y decirle Padre, algo que no se veía en el Antiguo Testamento. Por eso esta paternidad está dentro del nuevo pacto. Jesucristo lo da inclusive en los principios del reino. En Mateo 5 al 7 Él nos da esa oración del Padre Nuestro, donde Él nos motiva y nos dice, cuando ustedes oren, díganle a Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces es la posición de estar bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto las personas no podían hacerlo, es más, a Jesucristo una vez trataron de apedrearlo. Y dice aquí que no solamente porque Él quebrantaba el día de reposo, cuando realmente Él no lo quebrantaba, sino que Él hacía obra en el día de reposo. Y decían, no es lícito que usted trabaje en este día. Pero no solamente trataban de apedrearlo por eso, sino que también decían ellos, y usted siendo hombre te haces Dios, porque él decía, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, refiriéndose al día de reposo. Y cuando él dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, él dice, ¿cómo? Usted es hijo del padre. Y trataron de apedrearlo por eso.
Yo siempre he dicho, nosotros no es que seamos dioses, porque seamos hijos de Dios, no es que seamos dioses, pero sí tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos a Dios morando en nosotros. La morada de Dios acá en la tierra es su pueblo. Eso es para el próximo mensaje. Es que nosotros somos la morada de Dios acá en la tierra. Porque Él primeramente moró en el tabernáculo. Le dijo a Moisés pues que le construyera un tabernáculo para Él morar ahí y manifestarse a su pueblo. Después cuando el tabernáculo ya suspendió, porque era un mueble transportado por el desierto, ya se construyó el templo y Él allí manifestó su gloria. Pero después vino Jesucristo como la morada de Él, como el templo de Él acá en la tierra. Y Él dice, yo puedo destruir ese templo y en 3 días lo voy a resucitar. Se está refiriendo a su cuerpo. Y ahí ya pasamos nosotros a ser templo de Él, la morada de Él acá en la tierra. Eso es algo muy especial. Eso, tener esa convicción de que somos la morada de Dios acá en la tierra, de que somos el templo de Dios acá en la tierra, que somos el tabernáculo, como lo dice el apóstol Pablo, que cuando este tabernáculo se va deshaciendo, tenemos una mejor morada. Y eso es un gran privilegio. Entonces, que el Padre more en nosotros es una bendición muy grande. Que nosotros moremos en el Padre es otra bendición muy grande, porque así está en Apocalipsis, que allá no hay necesidad de templo, porque Dios es el templo en la Nueva Jerusalén, y que nosotros estaremos morando con Él. Si Él ahora mora en nosotros, después nosotros vamos a morar en Él. Qué bendición, ¿no? El tabernáculo de Dios con nosotros, y Él desciende acá a la tierra. Yo pienso que el desconocimiento de esa paternidad nos priva de muchas bendiciones, de esas bendiciones de ser hijos de nuestro Padre Celestial, porque Él es la persona más importante. Dirán algunos, yo por qué no nací dentro de una familia donde el padre sea un presidente, o donde sea una persona, un empresario o alguien bien importante en la vida, bien reconocido. Y muchos de pronto añoran esos. Hay otros que tienen de pronto esa posición de ser hijos de un padre reconocido acá en la tierra y se sienten de pronto orgullosos por eso. Pero el que nosotros seamos hijos del creador de todo, del todopoderoso, eso nadie se puede igualar a nosotros, ni a aquellos que tienen esas paternidades. No, porque nosotros somos hijos de alguien mayor, del Dios, del Todopoderoso. Entonces eso es muy importante, es muy necesario, de que Él es el dueño de todo y que nosotros somos sus hijos. Eso nos dignifica de una manera muy especial, aunque para muchas personas a veces somos insignificantes, para Dios somos importantes. Y esto nos da una dignidad, esto nos dignifica. La posición de hijos nos da dignidad, nos dignifica a cada uno de nosotros. Yo pienso que muchas personas aspirarían a esto, pero de pronto no reciben a Cristo, no se disponen, porque la paternidad Dios no la obliga. Dios no obliga a que nosotros seamos hijos de Él, pero Dios sí lo ofrece y lo facilita a través de Cristo Jesús. Él no lo impone, pero sí lo facilita y lo ofrece a través de Cristo Jesús. Papito Dios nos hace hijos, como dice aquí Primera de Juan capítulo 3, el texto que leímos, nos hace hijos por amor. Por amor Él nos hace hijos. Nos ama tanto. Es que Dios manifiesta su amor de muchas maneras, enviando a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos ama tanto que nos hace hijos de Él, porque aquí dice que es el acto más hermoso que Dios tiene, que nos hace hijos por amor, cuando otros rechazan de pronto esa paternidad o rechazan al Padre Celestial o no lo quieren ni conocer, no quieren.
Más hay muchos que dicen que ellos son Dios. Que tan tremendo, ¿no? Yo estaba diciéndole ahora a, a unas personas que estaban ahí que esos gobiernos comunistas son ateos y que ellos dicen que ellos son Dios. Petro cuando no subió pues allá a la presidencia le dijeron que quién era Dios y él decía yo soy Dios. Y todos esos comunistas son ateos, dicen que ellos son Dios. Y eso es lo que el mundo pretende. El mundo pretende es que formar al superhombre y hacerlos dizque, iguales a Dios o superiores a Dios. El transhumanismo, eso es muy, muy delicado. Pero no, yo creo que cuando uno reconoce a Dios como el Padre y como el creador de todo, es cuando uno empieza a depender más de Él. Claro, Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo. Nosotros somos las criaturas. Nosotros vemos que Él es todopoderoso. Y ahí es donde uno reconoce ese gran poder del Señor, el Todopoderoso. Y es donde uno ve la fragilidad en el solo hecho de uno decirle Señor y depender de Él. Y uno decirle Señor, yo necesito esto, Señor, ayúdame en esto. Claro, ahí estamos demostrando la fragilidad que tenemos, pero estamos reconociendo su poderío. Y esto es muy especial, mis hermanos, poner a Dios en esa posición de que nada puede existir ni nada puede moverse, sino es a través del poder de Él. Y que nosotros como sus hijos, como dice ahí, es que si ustedes con ser pues, padres no perfectos y dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre nos da lo que le pidamos? Porque si un hijo te pide a ti que te dé pez, usted no le va a dar una serpiente, o si le pide que le den pan, no le va a dar una piedra. ¿Cuánto no más nuestro Padre Celestial nos va a conceder aquello que necesitamos? Por eso es muy especial uno ponerse en esa posición y reconocer que Él es el que todo lo provee, que Él es el que nos ayuda en todo. Dios no ha programado orfandad. Desde un principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer para que se multiplicaran y para que fueran padres. Pero ese patrón paternal de Dios se ha dañado por causa del pecado. Satanás siempre tratando de dañar los planes de Dios. Dios dio un patrón y Él es el Padre por excelencia. Y nosotros debemos de copiarle a Él la paternidad. Pero sí, por causa del pecado, mire tantas irresponsabilidades de los padres. Padres abandonando a los hijos desde que nacen, no dándoles el apellido, las disciplinas tan incorrectas que a veces aplican y tantas cosas. Es que hay padres que tienen unos corazones tan duros, tan endurecidos, que nunca le han dado un abrazo a su hija, a su hijo, nunca le han dicho una palabra motivadora. Y eso, mis hermanos, es muy desalentado. Yo pienso que eso es uno de los motivos por los cuales jóvenes y personas buscan por allá una vía de escape a través de la droga, a través de algo, buscando como llenar esos vacíos o tomando malas determinaciones para tratar de llenar ese vacío de esa paternidad que debemos de tener cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que copiar mucho lo del padre como padre para, lo primero aquí dice que amar a los hijos, que Dios nos ama tanto que nos llama hijos. Hay que amar a los hijos, hay que orientarlos. Otra de las cosas bien especiales que yo veo en Dios como padre es que cuando uno está obrando de una manera incorrecta, Dios lo disciplina a uno. Pero hay personas que de pronto toman esa disciplina como un castigo, cuando no es así. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos ama tanto que nos disciplina, que bienaventurado el varón quien soporta la disciplina. Porque cuando Dios nos disciplina, Él dice que es porque Dios nos ama. Dios nos ama por eso nos disciplina. Porque Él no quiere que nosotros vivamos de una manera incorrecta o estemos caminando torcidamente. Entonces Él nos disciplina para que nosotros nos corrijamos.
Y el que no soporte la disciplina de Dios, el que no se deje corregir de Dios, entonces es considerado hijo bastardo, dice ahí la palabra, es un bastardo. Dios entonces ya no lo va a disciplinar, no lo va a corregir, porque es que nosotros como padres también corregimos a nuestros hijos y lo hacemos por amor, porque decimos, mire, estás caminando mal, corríjate, no camine así, es por amor, es para que las cosas funcionen bien, ¿cierto? Entonces el padre al que ama disciplina, dice así, al que ama disciplina, Dios al que ama disciplina. Por eso no tomemos la disciplina del Señor como un castigo, sino como algo bueno, porque Él quiere que caminemos bien. Esa es una de las funciones del Padre Celestial, pues cuando nos creó, es para que seamos buenos padres como Él y tomemos ese modelo perfecto. Hay un rompimiento cuando conocemos la paternidad divina. Se rompe con lo que el enemigo te ha hecho creer por muchos años, que no tienes valor, que usted es uno del montón, que usted es un aparecido. Así es como lo tratan a uno muchas veces. Cuando uno dice que uno es rey, que nosotros somos reyes y reinas, amén. Nosotros somos reyes porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Y cuando uno le dice que uno es rey, dice que rey, usted no tiene ni dónde caer muerto, ¿cuál rey? Usted no tiene nadie, porque es que tienen esos conceptos tan errados. Sí, eso es lo que el mundo, porque no tiene no disciernen las cosas que son del Espíritu. Y así cuando uno les dice que uno es hijo de Dios, al hijo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos ignoran todo lo que la palabra de Dios dice y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero ya nosotros no somos del montón. Dice aquí primera de Juan 3:1, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Por eso no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces, no es que seamos esos insignificantes. La paternidad rompe con lo que el enemigo ha tratado de hacerle creer a muchos. Rompe con la baja autoestima, sanando las heridas causadas por los padres biológicos tal vez. Entonces rompe con esa baja autoestima, que nosotros no nos podemos sentir inferiores a nadie. No, nosotros somos todos iguales. Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ha hecho iguales. Claro que los que somos hijos, pues somos los privilegiados. Y de pronto algún día tú escucharás la voz del Padre, aquella voz que le habló a Jesucristo en cierta oportunidad. Y tú escucharás la voz que dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Y yo me complazco en él o en ella. Sí, que escuchemos esa voz, que el Padre mismo de una manera directa nos diga, este es mi hijo muy amado. Ah, qué bendición, ¿cierto? Porque por amor pues que Él nos hizo sus hijos. Este es mi hijo muy amado. Yo me complazco en este hijo. Oiga, mis hermanos, yo creo y lo creo por la palabra, que es que cuando uno es hijo, Dios a uno le tiene algo tan especial, el Señor cómo lo guarda a uno, cómo le protege, cómo le provee, cómo le ayuda. Hay muchas personas que creen que Dios está ajeno a ellos, pero Dios está al tanto de todo, que somos sus hijos y Dios está al tanto de todo. Por eso no se desanime cuando usted esté pronto pidiéndole al Señor para que te ayude a tener alguna solución, algún problema, y no se desanime. Dios está al tanto de todo, Él se da cuenta. Mejor dicho, el Señor se da cuenta antes de que ustedes le pidan. Antes de que usted le pida, Dios ya sabe. Entonces no nos desanimemos, sino que es que Dios obra de una manera tan especial que uno a veces no entiende los propósitos de Él. Por ejemplo, las disciplinas, algunos lo tomarán como algo malo. Pero no, son propósitos de Dios, las disciplinas. Entonces, si no nos pongamos a dudar del Señor, ni Él está al tanto de todo. También hay un rompimiento de las apariencias y de la falta de identidad. Es que el tener conciencia de esa paternidad, eso es un rompimiento, rompe las apariencias, la falta de identidad. Vamos a mirar estas 7 bendiciones de la paternidad divina.
La primera bendición, Jesucristo es el camino para conocer a Dios Papá. Es Jesucristo. Él es el camino. Él es la vía. Es el que nos da la potestad. Por eso la paternidad es un regalo que Dios le concede a los creyentes a través de su Hijo Jesucristo. Así está escrito, como les dije ahora en Juan 1:12. Así está escrito. Yo no sé cómo hay personas que le dicen a Dios Padre o que oran, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando esas personas no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, ¿cómo le van a decir a Dios Padre si no tienen a Cristo en su corazón? Porque es que Jesucristo es quien nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Entonces no es que todo el mundo le diga a Dios Padre, porque es que uno les dice a las personas, mire, para que reciba a Cristo para que te hagas hijo de Dios. Y dice, es que yo soy hijo. Y es que confunden la parte creativa con la parte de esa paternidad, porque sí, por creación somos hijos, pero por engendramiento o por Jesucristo somos hijos por creación, pero la otra cosa es ser hijos por engendramiento o por adopción, que es muy importante. Entonces, por eso es que todo el mundo o mucha gente dice, es que yo también soy hijo, porque yo también fui creado por Él. Sí, pero es que el otro es que Jesucristo nos da esa potestad, pero recíbalo, para que Él te dé la potestad de ser hecho hijo de Él. El unigénito Jesucristo, el único hijo. El Padre mandó a su único hijo, a su unigénito. Pero ahora Jesucristo, al nosotros tenerlos, Él nos pasa también a ser hijos. O sea que ya no es unigénito, ya el Padre tiene muchos hijos. Ya nosotros somos hijos también de Él gracias a Jesucristo. Gracias al unigénito que también nos transmite esa paternidad divina. Qué bendición. Bueno, miremos la segunda entonces. La primera bendición es que la paternidad se recibe a través de Jesucristo. Bueno, la segunda bendición es que tenemos paternidad porque Dios es amor, por amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios nos hizo hijos por amor y no porque lo mereciéramos, sino por amor. Y hay un texto por aquí en Pedro que a mí me llama mucho la atención. No me acuerdo cuál es el texto del apóstol Pedro, me parece que por aquí lo tengo. Es segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 4. Mire qué bendición, mire. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de esas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina. Hermanos, para que seamos participantes de su naturaleza divina. ¿Ah? Tener la naturaleza de Dios, eso es por amor. Dios nos ama tanto que nos hizo participantes de su naturaleza divina. Y por eso es que yo digo que nosotros somos hijos de Dios por engendramiento también, porque Él transmite su naturaleza divina a nuestra vida, siempre teniendo muy en claro esto, lo que les dije, que nosotros no somos Dios, pero Dios está en nosotros. Dios nos hizo de esa naturaleza de Él. Dios es amor, nosotros también debemos de ser amor. Juan lo recalca ahí en primera de Juan 4:8, Dios es amor, y en primera de Juan 4:16, Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor y nosotros también somos amor. También debemos de ser amor porque somos hijos de Él, amén. Esa segunda bendición, que la paternidad es por amor, que nos escogió como hijos por amor. Hay muchos padres que no aman porque tienen un corazón muy duro, muy endurecido. ¿Ah? Sí, hay padres que no aman, les cuesta tanto amar, porque tienen ese corazón endurecido. Es que el amor está en el corazón del ser humano. Y por eso es que Jesucristo, cuando le hacen la pregunta de que si es lícito dar carta de divorcio
él dice que les mandó Moisés, y él dice, Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla, y él dice, por la dureza del corazón, porque se casan muy enamorados y al último terminan no amando, se les endurece el corazón, por la dureza del corazón mandó Moisés a dar carta de divorcio, pero al principio no era así, varón y hembra los creó, y lo que Dios une no lo separa el hombre. Hay personas que se les endurece el corazón, que tienen un corazón de piedra, que no aman, que son indiferentes y les cuesta. Hay padres que tienen un corazón tan duro y no son capaces de amar a sus hijos. Vea, hace mucho tiempo alguien me dijo, cuando mis hijos se me arriman, como que hay un repudio. Yo le dije, pero ¿por qué? Y era una persona tan seria. Yo le dije, pero ¿por qué eso? Le dije, yo no sé. A mí se me arriman ellos y eso es como que me fastidia. Yo le dije, ay, hermano, eso es algo raro. Porque es que uno como ama a los hijos. Claro que no todos los padres aman a los hijos. No, pues hay padres que hasta los echan a patadas de la casa. Es que por ahí tenemos a una persona que trabaja allá en la Gabriela, allá en la finca, y él dice, no, mi papá, cuando yo cumplí 12 años, yo me fui de la casa porque mi papá me obligaba a que yo tenía que vender confites en los buses, y cuando llegaba allá me decía, a ver qué fue lo que consiguió hoy, y, y que era para comprar licor, para tomar aguardiente, y lo mandaba a vender a él. Y cuando no llevaba nada, lo agarraba a patadas. Así que, ¿cuándo será que crece para echarlo de aquí? Es tremendo, ¿no? Y él dice que a los 12 años se fue de la casa y empezó pues a subsistir. Pero eso sí, porque es que hay padres que se les endurece el corazón y como que no aman a los hijos y los tienen es para explotarlos o les tienen para... No, pero es que no los aman por la dureza del corazón. En cambio, Dios nos ama de una manera tan especial, de una manera eh, no esperando de nosotros nada. Dios es muy bueno. Miremos la tercera bendición de la paternidad de Dios, ya por engendramiento, ya se los había venido diciendo. Entonces, lo primero fue a través de Jesucristo, que nos da la potestad. Lo segundo es por amor. Lo tercero es por engendramiento. Pues esa naturaleza de Dios es muy especial y nosotros como sus hijos somos de la simiente de Él. Tenemos que tener esa misma naturaleza de Él. Tenemos que amar de igual manera como el Padre nos ama. Y esa naturaleza que yo les digo que el apóstol Pedro hace mención ahí en la segunda carta, es que como tenemos su naturaleza, somos de su simiente y no de la simiente del enemigo, entonces es por eso que gozamos de ese linaje, de esa simiente familiar de Dios. Saben que nosotros somos todos hermanos, somos la familia espiritual de Dios, somos hermanos todos, porque todos tenemos al mismo Padre y todos debemos de tener la misma naturaleza de Dios. Entonces somos familia, somos hermanos, porque tenemos a un mismo Padre celestial. Somos de su mismo linaje y somos de su misma familia, de su misma simiente. Somos de la simiente de Dios. Miremos la cuarta bendición. Tenemos paternidad de Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Imagen de Dios es tener el Espíritu Santo, es el soplo divino, esa es la imagen. Nosotros tenemos la imagen de Dios porque fuimos hechos por el Ruá de Dios, por ese soplo divino que nos diferencia de los animales. Los animales no son imagen de Dios. Por eso yo no sé por qué hay personas que creen en la evolución, en que nosotros venimos de un proceso evolutivo, que nosotros venimos de los animales inferiores y que fuimos perfeccionándonos. No, Dios no hizo a los animales como nos hizo a nosotros. A nosotros nos hizo a imagen y semejanza de Él, en un proceso inmediato, o de una manera inmediata más bien. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sopló en él aliento de vida y fuimos seres vivientes. Somos seres espirituales.
diferente a los animales. Los animales, nosotros somos diferentes a ellos porque nosotros somos seres espirituales y necesitamos que este espíritu se vivifique a través del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo. Pero sí, tenemos esa cuarta bendición porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él y esa imagen se deterioró por causa del pecado, entonces ahora necesitamos volver otra vez a recuperar la imagen del Padre y eso se recupera a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la misma imagen del Padre y cuando uno recibe a Jesucristo uno recupera la imagen del Padre deteriorada por causa del pecado a través de Cristo Jesús. Y sabe que cuando nosotros fuimos creados antes del pecado, que ya habíamos sido creados antes del pecado, teníamos un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo era cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo no sufría enfermedad, no moría, teníamos cuerpos glorificados. Pero después del pecado ya el cuerpo sufrió una transición, una metamorfosis y empezamos a morir y todo por causa del pecado. Pero a la final, y para eso vendrá Jesucristo, es para que nosotros, dice el apóstol Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en cuerpos glorificados. Dice que ya esto corruptible pasa a ser incorruptible y que esto mortal pasa a ser inmortal, es decir, ya no va a morir, ya no va a sufrir corrupción, es decir, ya cuando la persona ya no va, su cuerpo ya no se va a deteriorar, no va a tener corrupción. Y eso fue lo que el Señor hizo al principio. Nos hizo a imagen de Él en cuerpos glorificados. Pero Él va a recuperarnos nuevamente para que nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos glorificados a la semejanza de Cristo. Y por eso es que dice ahí que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, lo veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ya seremos cuerpos glorificados. Es que lo veremos, porque es que, ¿sabe qué? Que es que las personas no pueden ver a Dios porque mueren. Y varios, Isaías, Juan, todos dicen que no pueden ver a Dios porque muere. Es que no, nadie puede ver a Dios cara a cara porque muere. La santidad de Dios es tan fulminante que una persona en pecado, una persona no lo puede ver a Dios porque muere. Pero sabe que en cuerpos glorificados sí podemos verlo y estar con Él. Por eso dice que le veremos tal como Él es, le veremos en cuerpos glorificados. Muy especial. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí el apóstol Juan también nos está hablando acerca de los hijos del diablo. Porque esa es otra paternidad, pero esa paternidad diabólica sí es muy delicada, imagínense. Hay personas que son hijos del diablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, primera de Juan 3, 8 al 11. El que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, hermanos, mire, aquellas personas que vivan cometiendo pecado y pues que no piensen nunca en arrepentirse ni en cambiar, esas personas no son hijos de Dios. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí dice que son hijos del diablo porque practican las obras del diablo.
Y eso se lo dijo Jesucristo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué tal esa paternidad? Uno, hijo del diablo, no, que el Señor nos guarde. Pero aquellos que practican el pecado son hijos del diablo. Los que practican, no estoy hablando de los que cometen un pecado y se arrepienten, sino que son aquellos que toman el pecado como una práctica y que viven en el pecado constantemente. Son hijos del diablo. Y en Hebreos hay un texto muy fuerte para eso, que ya no les queda sino una horrenda expectación de juicio. Sí, mis hermanos, porque es que nunca piensan cambiar, piensan continuar en el pecado, entonces se están identificando con Satanás. Son hijos del diablo, esa es la palabra, así lo dice la palabra. Imagínese usted un hijo de Dios o una hija y casándose por ahí con una hija del diablo o con un hijo del diablo. No, eso la luz con las tinieblas, no, eso no, Pablo dice que no. Imagínese, es que hay personas que se casan y mire que es un inconverso, no importa, no importa. Sí, ese llega a los pies, yo le hablo y él se llega a los pies de Cristo. Pero mis hermanos, y más bien es más fácil que usted se convierta a él que él se convierta a usted. Esa es la realidad. ¿Y usted casado con un hijo del diablo? No, ¿qué tal eso? Eso es muy tremendo, mis hermanos. Ay, hay una predicación tan buena que yo tengo, una predicación acerca del ADN que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Por la naturaleza misma de Dios en nuestra vida, tenemos el ADN de Dios. Y si tenemos el ADN de Dios, ¿cómo vamos a ser partícipe a Cristo de una ramera? Porque es que nosotros tenemos el ADN de Cristo, somos del linaje de Él. ¿Y cómo vamos a ser a Cristo partícipe de una ramera? Por el ADN que tenemos del Señor. Eso es muy tremendo, mis hermanos. Eso, mire, yo he entendido tanto las enseñanzas del apóstol Pablo, pero es una enseñanza muy especial. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Ahora estamos hablando acerca de eso, de la naturaleza que tenemos de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Y nosotros no podemos hacer a Jesucristo partícipe de una ramera porque van a tener relaciones sexuales con una ramera y te está transmitiendo el ADN de Dios que está en tu vida. Eso es muy tremendo. Bueno, pero sigamos. Entonces somos semejantes, somos imagen porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos el soplo divino de Dios, ese aliento, el rúa de Dios. Que Jesucristo cuando resucitó le dijo a los apóstoles, sopló en ellos, dijo, reciban al Espíritu Santo, el soplo divino, reciban al Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos espirituales. Bueno, pero entonces esa es la imagen. Y la semejanza es porque vivimos en santidad, debemos de vivir en santidad. Esa es la semejanza. Dios es santo, sus hijos deben de ser santos como Él es santo. Entonces hay que vivir también en esa semejanza, vivir en santidad, purificarnos todos los días, así como Él es puro. La quinta bendición, la paternidad divina es la cobertura espiritual. La cobertura, estar en los brazos del Dios, de Dios Papá, de Papito Dios, como está en el Salmo 91, la mejor cobertura. Encontramos la cobertura de Dios, estamos guardados. Cuando uno está bajo esa cobertura de Dios, como dice el Salmo 91, no va a tener temor de nada, ni al temor, ni tener temor al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni a pestilencia. Hermanos, se acaban los temores para esa otra pandemia que viene. Dice que viene otra pandemia que es peor que la primera, que es el COVID-19. Que viene una enfermedad y es más, hay algunos que dicen que ya es que está, pero yo digo que todavía no. Aunque dice que ya mucha gente está muriendo y que eso empezó en el África y que eso es muy fuerte, que ya está, hay algunos que dicen. Pero ¿sabe qué? Así venga lo que venga. Nosotros no tememos a pestilencias que anden en el día ni en la noche, nada.
El Señor nos guarda de todas esas pestilencias, de todas esas pestes, de todo eso que inventan para acabar, para reducir la población, la humanidad. Porque estamos bajo su cobertura, estamos en los brazos de Papito Dios. Y por eso tenemos seguridad, hay protección, Él nos cuida, Él nos perdona y Él nos da la provisión. 3P, protección, perdón y provisión. Cuando somos parte de esa cobertura del Señor, cuando somos hijos de Él. Esos son los beneficios que tenemos y lo que nos lleva a ser exitosos en la vida, lo que nos lleva a lograr o a obtener esos logros con esa paternidad. Miremos la sexta, son 7. La sexta bendición de la paternidad divina es el perdón y la restauración. En Lucas 15:11 uno ve la historia la historia del hijo pródigo. Aquel hijo que se aparta del padre y que le dice, padre, deme mi herencia. Y se va ese hijo y se gasta toda la herencia. El mayor, su hermano mayor, le dice que se la gastó con las prostitutas y que él, estando ahí siempre con él, que no le ha dado ni un cabrito para gozárselo con los amigos. Y él va y se gasta esa herencia con los amigos, con el licor, con las prostitutas. Comete un pecado contra el cielo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando uno hace parte del mundo y de las cosas del mundo, uno está pecando contra el cielo. Sí, porque o somos ciudadanos de este mundo o somos ciudadanos del cielo, de esa patria celestial. Pero uno puede cometer pecado contra esa patria celestial, contra el cielo, cuando uno se mete con lo del mundo. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe qué hace el Padre que es tan bueno, que es restaurador y perdonador? El Padre lo ve venir de lejos porque el Padre lo estaba esperando siempre. Cuando lo ve venir de lejos, se queda mirando y el Padre no espera que él llegue. El Padre sale y toma la iniciativa y sale corriendo y para encontrarlo en el camino. Dice que el Padre salió corriendo, porque así lo dice la palabra, que el Padre corrió y que lo abrazó y que lo besó y que le dijo, mi hijo muerto era, pero ha revivido. Se había perdido, pero ha sido hallado. Pero dice, mi hijo era. Se había perdido, pero ahora lo encontré. Estaba muerto, pero revivió, volvió a vivir. Pero lo que me agrada del Padre es eso, que el Padre no espera, sino que el Padre está pendiente y el Padre corre y que lo abraza, le renueva el pacto porque le coloca un anillo, la renovación del pacto. Le cambia esas vestiduras pecaminosas, le cambia las sandalias por sandalias nuevas, ¿sí? Porque esas vestiduras estaban llenas de inmundicia, de impureza. Imagínense que terminó por dándole comida a esos animales que eran impuros. En la Biblia, ya no pues, porque ya el Señor lo ha santificado, pero los cerdos eran considerados animales inmundos. Y terminó por alimentando animales inmundos y comiendo de las obras de ellos. No, qué tan tremendo, ¿cierto? Pero el Señor lo restaura. ¿Por qué? Porque Él dice que fue movido a misericordia y no le negó el perdón. Antes le perdonó. Y yo creo que hubo fiesta porque Él mandó a sacrificar el mejor cordero para hacer una gran fiesta. Porque cuando hay alguien que se ha apartado de Dios y regresa, hay fiesta en los cielos. El Señor hace fiesta allá y los ángeles se gozan y hacen fiesta. A también le hicieron fiesta. El Padre mandó a sacrificar el mejor cordero. Hizo una gran fiesta porque había hallado nuevamente a aquel hijo que se había perdido. Qué bendición. ¿Sabe qué? Dios no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que procedamos a un arrepentimiento, mis hermanos, porque Él es paciente y misericordioso. Se dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, que Dios no retarda la promesa de su Hijo, de enviar a su Hijo por la segunda oportunidad. Dice que Él no retarda la promesa de su advenimiento, sino que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Es decir, si Jesucristo no ha venido por segunda vez hasta este momento, es porque Dios es paciente y está esperando que la gente se arrepienta. Porque si Jesucristo viene y la gente no está arrepentida, se condenan. Dios es muy bueno y misericordioso. Y la última bendición, la séptima de esas bendiciones paternales, es la misericordia. Miren, Isaías 54:4, apropiese de esta palabra, que Dios es tan bueno y tan misericordioso. Miren lo que dice Isaías 54:4, no temas, pues no serás confundida o confundido, y no te avergüences, porque no serás afrentada o afrentado, sino que te olvidarás de las vergüenzas de tu juventud. Porque como a siervo o como a sierva, abandonado o abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Por un breve momento te abandoné, dice el Señor, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Que alguna persona dice que yo no siento la presencia. De pronto por algún momento el Señor te suelta, a ver, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Pobrecita, pobrecito, fatigada o fatigado, con tempestad, sin consuelo. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. En el 14 se quita de nosotros toda la opresión, con justicia serás adornada. En el 15 nos defiende y da seguridad. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Oiga, mi hermana, mi hermano, si alguien se levanta contra ti, si alguien conspira contra ti, lo hará sin el Señor. ¿Ah? Y el 17, Él te cuida porque te ama, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ah, Dios es muy bueno. Él nos defiende, Él nos da seguridad, Él nos cuida, Él nos protege. Sí, por un breve momento te abandoné, dice el Señor, pero con grandes misericordias te recogeré. ¿Sabe por qué Dios es Padre? Porque Dios es un ser personal. Y esa es lo que lo diferencia a Él de esos dioses paganos que tienen mucha gente, como Baal. Elías sí que se burlaba de esos que seguían y adoraban a Baal. A ver, ¿dónde está su Dios? ¿Será que está durmiendo? En cambio, Dios, que es un Dios personal, cuando Elías oró, Él se manifestó de una manera inmediata, porque Él escuchó, porque Dios es un Dios personal. Eso es lo bueno del Señor, que nosotros somos sus hijos y que Él es un Dios personal y no está ajeno a lo que nos ocurra. Dios es Padre porque Él es bueno. Y aquí hay muchos salmos que nos hablan de esa bondad de Dios. El Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él quiere sanar heridas y Él está sanando muchas heridas en este momento. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen heridas porque de pronto no recibieron la buena atención de sus padres, porque recibieron abandono, malos tratos. No sé por qué, pero yo sé que algunos han tenido muchas heridas, pero Dios es muy bueno y Dios está ahí, Él está presente. Yo repito lo que una vez el Señor hizo conmigo, que yo me postré delante de la presencia de Él y como lo hizo una señora que visité por allá, por la parte alta de Manrique, por allá, que esa señora tenía un lugarcito, un altar, una piecita, y tenía una silla allá, y tenía una mesa, y tenía otra silla.
y yo le decía, ¿y esa silla? Y ella me decía, esa silla es del Señor. Y yo cuando entro acá, a este aposento, a orar con Él, a hablar con Él, yo le digo, Señor, tú estás ahí en esa silla. Tú estás ahí, Señor. Y yo me acordé de eso y una vez orándole al Señor, yo puse una silla también al frente y yo me postré y yo le decía, Padre, yo tengo tantas necesidades, tengo tantos problemas, tengo muchas falencias, Señor, ayúdame, Padre. Y yo sentí que yo hacía de cuenta que Él estaba ahí en esa silla frente a mí. Y yo le hablaba así y de un momento a otro yo sentí que Él empezó como a sobarme la cabeza, yo sentí su presencia, yo me quebranté, le decía, Padre, gracias, Señor. Gracias por ayudarme, por bendecirme, Padre mío. Gracias por tenerme como tu hijo. ¿Sí? Ay, mis hermanos, es algo tan especial, hermano, y eso siempre me quebranta a mí mucho. Eso me quebranta porque es que el Padre es tan bueno, Él está ahí. Y uno a veces siente las caricias de Él. Pobrecito, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ese es nuestro Padre Celestial, el que nos ama, el que quiere lo mejor para cada uno, el que te tiene como tu hijo. Si de pronto le has fallado, mire, dígale al Señor que te perdone. Él es el restaurador, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos ama, Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Ese es nuestro Padre Celestial, ese es nuestro Papito Dios, al que debemos de amar siempre y estar siempre como hijos de Él, obedeciéndole en todo. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, por bendecirnos, Señor. Gracias por ser tan bueno con cada uno, por tus misericordias, por tu amor, por la restauración. Gracias por las buenas dádivas que tú nos das. Gracias, Señor, por esa posición de hijos que nos has dado. Esto nos da aliento y fortaleza y nos dignifica, Señor. Saber que tenemos a un Padre que es tan bueno, tan misericordioso, que no es aquel Padre que es como un ogro, como algunos padres biológicos lo son, sino que tenemos a un Padre que es tan bueno, Señor, tan bondadoso. Ese eres tú, Padrecito amado. Y nosotros podemos orar con esa convicción, con esa seguridad, con esa pertenencia. Señor, tenemos la pertenencia porque tú eres nuestro Padre. Y cuando estamos solos, decimos, Padre mío. Cuando estamos en grupo, en congregación, decimos, Padre nuestro. Pero cuando estamos solos, decimos, Padre mío. Padre mío, tú eres mi Padre divino. A ti te amo, Señor. Tú eres mi Padrecito, Padre mío. Gracias por ser aquel Padre tan bueno y por haberme recibido como hijo, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos sentimos, Señor, dignificados y muy contentos, Señor. Yo sé que la imagen de muchos hoy, Señor, son recuperadas, esa imagen empobrecida que tenían, Señor, porque, Señor, la imagen que tenemos es la imagen tuya, porque nos hiciste a esa imagen y semejanza, Señor. Muchas gracias, Padre. Llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Dios los guarde.